Muy bien, mis hermanos, gracias por acompañarnos. Gracias por tu paciencia. Vamos a continuar el día de hoy con esta serie. Si tú has venido las últimas 2 semanas, te habrás dado cuenta que estamos en una serie que se titula Cuando Dios se mueve. Es una serie basada en el Evangelio de Mateo, que presenta al Señor Jesús como el Mesías, como el Rey prometido, ¿verdad? Aquel que iba de alguna manera inaugurar el reino de Dios en esta tierra. Mateo está presentando de alguna forma a Dios de tal manera que te está invitando a colaborar activamente con lo que Él iba a establecer, con lo que Él estaba inaugurando, ¿verdad? Eso es de lo que trata esta serie que estamos teniendo. Y en esta serie debiera de animarnos a cada uno de nosotros que nos decimos discípulos, seguidores del Señor Jesús, a intensificar de alguna manera ese enfoque evangelístico, ¿verdad? A que tú y yo comprendamos que Dios nos está dando una oportunidad de colaborar con Él para que más y más personas le conozcan y entreguen su vida. Entonces, eso es de lo que estamos hablando, y en el primer mensaje, sin hacerte una recapitulación, en el primer mensaje el Señor nos hablaba de que Él nos estaba diciendo, sígueme. Él quiere que le sigas, no solamente como un simple espectador, que lo ves, sino que le sigas. Él prometió que Él nos haría, es decir, esa es una obra que Él está haciendo, no es algo que tú tienes que hacer, y que lo que nos haría sería ser pescadores de hombres. Entonces, Él dijo a sus discípulos, sígueme, yo te haré pescador de hombres. ¿Y qué hace un pescador de hombres? Pues pesca hombres. Es una manera figurada de alcanzar a personas para que se encuentren con Jesús. Eso fue lo que vimos en el primer mensaje. Bueno, ese sígueme implicó que mucha gente le siguiera. Mucha gente estaba expectante, curiosa, cercana, pero poco a poco, en la medida en la que iban conociendo a Jesús y el mensaje de Jesús o el Evangelio, se iban dando cuenta que todo iba muy bien, había mucho interés, hasta que Él tocaba las partes más primordiales de la vida de cada uno de sus seguidores. Entonces, había seguidores y había espectadores, ¿sí? La semana pasada hablamos de cómo distinguir básicamente entre un seguidor y un simpatizante. ¿Por qué se distinguían? Porque los seguidores lo ponían en primer lugar, porque no negocian en alguna forma el lugar que tiene Jesús. O Jesús mismo establece que Él debe ser el primero en la vida de sus seguidores. La segunda cosa que nos ayudó a distinguir es que un seguidor de un simpatizante se distingue por la obediencia, ¿sí? El seguidor, le guste o no le guste, incomode o no incomode, él simplemente obedece. El simpatizante, en el momento que esto le incomoda, le deja de seguir. La última parte que vimos la semana pasada es que un simpatizante se distingue de un seguidor o un seguidor de un simpatizante porque el seguidor sigue y con ello es transformado y además se muestra cada vez más disponible. Un simpatizante empieza a conocerlo, pero no deja su manera de vivir y nunca empieza a ceder los espacios para poder seguir a Jesús. ¿De acuerdo? Eso fue lo que vimos hasta ahora de la serie. Si tú no has tenido oportunidad, como tú sabes, se graban los mensajes en audio para que tú lo puedas escuchar en un canal de Spotify, Nueva Vida Corregidora Querétaro. Y también los tenemos en transmisión con YouTube y con Facebook. Como tú sabes, Facebook nada más mantiene el mensaje 4 semanas, después los va borrando, pero si tienes más interés en conocer, escuchar los mensajes, verlos, está el canal de YouTube, igual como Nueva Vida Corregidora Querétaro. ¿De acuerdo? Entonces ahí están. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Y el día de hoy, si me lo permites, voy a poner la diapositiva que se titula el mensaje Llamados cuando menos lo esperamos. Esto es un mensaje basado en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, del versículo 9 al 13. Eso es lo que tenemos el día de hoy. Si tú tienes tu Biblia, como siempre te sugiero, trae una Biblia, trae algo con que anotar, y yo te pediría, de acuerdo, yo te pediría que abrieras tu Biblia en Mateo capítulo 9, en el versículo 9 al 13.
Busca en tu Biblia Mateo capítulo 9, versículo del 9 al 13. ¿De acuerdo? El día de hoy traigo una nueva versión internacional. Cuando ya lo tengas, manténlo ahí, perdón. Entonces, el día de hoy de lo que vamos a hablar es porque muchos creen, ¿sabes? Muchos creen que la iglesia solamente es para gente buena. Muchas personas creen que la iglesia es para los que ya tienen su vida ordenada, para aquellos que su fe ya está resuelta. ¿Sí? Y por otro lado, otros piensan, no, es que si yo voy a ese lugar, capaz de que salen chispas. Digo chispas, lo pongo por decirlo de manera elegante, pero si no es que hasta fuego sale, ¿verdad? O sea, eso es lo que muchos creen acerca de venir a la iglesia. Pero el Evangelio de Jesús nos muestra algo muy distinto, ¿sabes? Porque Jesús no espera que las personas estén bien para llamarlas, sino que Él las llama para transformarlas. De eso se trata el mensaje del día de hoy. Hoy vamos a ver cómo Jesús llama a Mateo. Y ¿sabes? Vas a conocer que Mateo es una persona rechazada, señalada, considerada como indigna. Y eso no significa que te debe de impedir acercarte. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a ver, ¿qué significa para nosotros hoy día? Que Jesús nos esté llamando para ser transformados. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, si ya tienes Mateo capítulo 9, versículos 9 al 13, te pongas de pie, por favor. Mateo 9, del 9 al 13 dice la Escritura, como te dije, yo tengo una nueva versión internacional. Y dice la Escritura: al irse de ahí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, le preguntaron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa: lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Quiero que oremos juntos, por favor. Padre Celestial, te quiero dar gracias en esta mañana porque nos permites estar aquí sin ningún mérito. Ni siquiera hemos hecho muchos de nosotros algo para poder estar aquí. Simplemente tú dispusiste de un lugar donde pueda ser escuchada tu palabra, donde pueda aprender acerca de lo que tú demandas de un seguidor tuyo, Padre. Te quiero dar gracias, Señor. Te pido porque esta palabra realmente entre en mi corazón y me ayude a ser transformado. Habla mi vida, Padre. No quiero seguir igual, quiero salir diferente. Gracias, Señor, porque podemos hacerlo en libertad. Te pido por todos estos lugares que están sufriendo a través de guerras, a través de hambrunas, a través de persecución, a través de muchas dificultades, Padre. Oro por la iglesia en Cuba, Señor, que el día de hoy y por un tiempo muy prolongado ha estado padeciendo, Padre. Últimamente con largas ausencias de servicio eléctrico, lo cual hace no solamente incómodo, sino verdaderamente difícil poder mantener el alimento y subsistir en otras condiciones, Padre. Te pido por la iglesia en La Habana, por el pastor Mitchell, su familia y cada uno de mis hermanos que se reúnen con él, también con mi hermano Alexis y con su esposa. Te pido, Padre, que tú traigas una bendición y una protección sobre tu pueblo en La Habana, Cuba, Padre. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí. Oramos, cantamos, escuchamos tu palabra por todos aquellos que no lo pueden hacer, Padre. Te damos gracias por ello en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Puedes tomar tu lugar, por favor? Puedes tomar tu lugar y como lo hemos leído en el pasaje, básicamente quiero que notes cómo Dios llama cuando menos lo esperábamos. Y si tú estás tomando nota, el punto número 1, si tú
estás tomando nota, te vas a dar cuenta que Jesús nos llama en el momento menos esperado. ¿De acuerdo? Y esto lo podemos ver en el versículo 9 de Mateo 9, si puedes poner la siguiente, y dice lo siguiente la Escritura: al irse de ahí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en la mesa de recaudación de impuestos. Sentado en una mesa de recaudación de impuestos. En otras versiones dice que Mateo era un publicano. ¿Y sabes qué era un publicano en los tiempos del Señor Jesús? Era eso, un recaudador de impuestos, pero una condición especial. Él era judío. ¿De acuerdo? ¿Para quién recaudaba impuestos? Para quien les había conquistado, para los romanos. Entonces tenemos a un judío trabajando para aquellos que los oprimían. ¿Te puedes imaginar lo que esto representa? Eran vistos como traidores, como corruptos para su propio pueblo. ¿Por qué? Porque no solamente cobraban lo que pedían, sino además los publicanos tomaban un extra, ¿sí? Y con eso se iban enriqueciendo, ¿de acuerdo? Entonces eran considerados unos pecadores públicos, eran a descaro. Eso era lo que era Mateo. Marginados socialmente, odiados por colaborar con ese gobierno que los oprimía. Entonces no es cualquier cosa lo que está haciendo. ¿Te puedes imaginar cómo se sentía Mateo con el llamado que Jesús le hacía? No solamente no lo esperaba, ¿sí? Un día se levantó a hacer lo que todos los días hacía, por lo que todos lo odiaban, y estaba en un lugar en donde nadie quería pararse, pero no le quedaba de otra. Eso era lo que hacía Mateo un día como hoy, y de pronto llega Jesús, lo ve y le dice: sígueme. En el contexto tengo que decirte que una manera de elegir un discípulo era una forma muy selectiva. O sea, no cualquiera podía ser llamado como discípulo. En otras palabras es, si yo te tomo como discípulo es porque veo potencial, es porque veo que realmente vale la pena invertir en tu vida y que no voy a perder mi tiempo. Eso es lo que está pasando en la vida de Mateo. Un encuentro con Jesús, no lo podía creer, no se sentía digno. ¿De acuerdo? No era posible que este maestro pusiera los ojos en alguien tan alejado a sus raíces, a su pueblo, a sus prioridades, a su familia, a sus creencias. Esto es lo que está pasando en la vida de Mateo. Ahora, ¿qué podría pensar un cobrador de impuestos sobre el futuro de una nación como la nación judía? ¿Qué crees que pudo haber estado pensando un recaudador de impuestos? Prácticamente ninguna esperanza pareciera, ¿no? Como, pues si ya me uní, dicen, si no puedes con ellos, únete. Imagínate que te unes al bando enemigo, ¿sí? Porque quizás no veía oportunidad. Mateo era un israelita, ¿sí? Había israelitas que se agrupaban, se juntaban para hacer revueltas, se les conocía como los celotes, para hacer una insurgencia o una independencia, ¿sí? Entonces ellos estaban haciendo atentados, incursiones violentas, atacando el gobierno de Roma. Había otros un poquito más piadosos que ellos mejor invertían su tiempo para cumplir la ley de Dios, ¿sí? Y ellos esperaban de alguna forma a un Mesías que los libertara. Pero como algunos de ellos, los fariseos, eran lo que hacían, obedecer y esperar según que llegara el Mesías. Pero ¿qué podía pensar alguien que trabajaba para administrar ingresos del gobierno opresor, de los romanos? Lo que sabemos es qué pensaban los demás de él, pero ¿te has preguntado qué pensaba él? Bueno, una manera de pensar es que podríamos pensar que era una persona a la que de alguna manera el reino de Israel ya no le interesaba. Eso es lo que podíamos pensar. Pero si no le interesara, pues lo lógico es que por eso mejor se alió a los romanos, ¿verdad? Pero no obstante, que sabía que parecía que no había oportunidad, si tú lo piensas en el fondo, ¿qué hace?
Jesús se para y le dice, sígueme. Si él estuviera convencido de esta idea de que no había oportunidad para el pueblo de Israel, no lo hubiera seguido. Hubiera dicho, pues estás loco, Jesús. ¿No ves que esto ya está escrito? Ahora ya vamos a ser de los romanos eternamente. Pero, si te puedes dar cuenta, él deja lo que ya le habían ofrecido los romanos. ¿Qué le habían ofrecido los romanos? Protección, prosperidad, ¿sí? ¿Qué le habían? A lo mejor un futuro. Entonces, date cuenta, resulta curioso que quienes menos parece que lo esperan son quienes comprenden mejor las cosas, son quienes mejores responden. Piénsalo de esto. Tú y yo no venimos a este lugar porque sintiéramos que esto no tiene ninguna solución. Venimos por medio de una esperanza igual que Mateo. ¿Sí? Los que menos pareciera que están esperando una solución son los que mejor lo reciben. Y así fue Mateo. Mateo conocía el poder de los judíos, de los romanos, conocía toda la protección que esto representaba, sin embargo, no le importó. Cuando Jesús le llama, él deja todo y le sigue. No le importó las consecuencias. Ahora imagínate, él ya era parte de los romanos en alguna forma y ahora los iba a dejar a ellos. ¿Iba a haber consecuencias? Porque ser traidor de los judíos a lo mejor no representaba un peligro mientras tenías un montón de soldados defendiéndote. Pero ahora ser traidor de los romanos, ¿te puedes imaginar las consecuencias? A él no le importó. ¿Le costó a Mateo hacerlo? Claro que le costó. Pero parece que eso no le importó, porque es como si él lo estuviera esperando. Es como que cuando se le ofreció esta oportunidad, él estuvo dispuesto a dejar todo atrás. ¿Qué pudiera parecer? Que realmente él estaba esperando un mejor momento. ¿Sí? Cuando viene Jesús, lo invita, se da cuenta qué representa y lo deja todo. Es como si un médico entrara a una sala de emergencias a buscar al más sano. No, entrar a una sala de emergencia, ponerse a ver quién es el más grave y decir, a ti te estaba buscando. Eso es lo que hace Jesús con Mateo. A ti te estoy buscando. Y en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 8, dice, cuando tú y yo éramos pecadores. Esto se oye bastante religioso. Te lo voy a poner en otras palabras. Cuando tú y yo estábamos bien alejados de Dios. Ya lo vimos en el estudio, te invito. Si quieres aprender más de 11 a 12, estamos estudiando. Ya dije, pecado significa separación o muerte. Cuando tú y yo más separados de Dios estábamos, Jesús se entregó por nosotros. Él abrió una oportunidad de acercarnos a Dios. El Salmo 34, 18 lo dice de esta manera, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón, de los que parece que no tienen oportunidad, de los que pareciera que nadie les tiene interés. Mateo no estaba en una sinagoga, en un templo, por así decirlo, cuando Jesús lo llamó. No estaba ni buscando a Dios. Estaba en el lugar de pecado. Estaba ejerciendo una profesión odiada y deshonesta. Y es ahí donde Jesús lo ve y lo llama. Entonces, el llamado no viene cuando Mateo se siente reformado, sino cuando parece que menos lo merecía. Y entonces, cuando él se da cuenta de eso, se da cuenta qué significa para él y lo deja todo. En otras palabras, el Señor Jesús utiliza algunas parábolas para representar esto. Cuando tú vienes a conocer
¿Quién es Jesús? Vienes a ese encuentro. Dice que se le compara como a alguien que encontró un tesoro en un terreno. Va, vende todo y va y compra ese terreno. Entonces la pregunta para ti, para mí en esta mañana sería, ¿qué tan digno te sientes como para acercarte a Jesús? Porque si la dignidad te la estás dando tú, entonces va a ser muy difícil. Pero cuando dejas que Él te dé esa dignidad, entonces se vuelve más sencillo. En una ocasión, no es real, parece que no es real, es una de esas historias en internet, que había una sala de subastas en donde se estaba ofertando un violín. Y entonces ofrecieron un violín, buenísimo supuestamente. Y la gente lo vio y el que estaba haciendo la subasta dijo, ¿quién da, no sé, $10,000 por este violín? Y nadie levantaba la mano. Y entonces dijo, bueno, $500. Nadie. $10, nadie. Y entonces entró un violinista muy famoso. Tomó el violín, lo empezó a tocar de una manera espectacular. Y al terminar, el de la subasta dijo, ¿hay alguien que quiera comprar este violín? Y empezaron a ofrecer millones. Porque el valor se lo da el maestro, no el violín. La obra que Dios ha comenzado en cada uno de los que se acercan a Jesús, tienen el valor que Jesús les dio, no el que tú mismo te puedes dar. Entonces, no importa cómo hayas llegado el día de hoy, ni en qué punto te encuentres. Si Jesús te está llamando, no esperes mejorar para poder responder. Es como si el enfermo dice, el día que me sane voy a venir contigo, doctor. Eso no es posible. El momento menos lógico para ti puede ser el momento perfecto para Dios, porque eso va a permitir que Dios haga lucir lo que está tocando en ese violín. ¿Estás dispuesto a moverte en ese mover que Dios está teniendo o está trayendo alrededor de tu vida? Entonces solamente ven. El punto número 2, si tú estás tomando nota, el llamado de Jesús produce una respuesta inmediata y visible. O sea, no solamente basta que te tome por sorpresa, que el momento menos esperado, ese es el momento ideal para Dios, para que te llame, sino que además debes de entender que ese llamado debe producir en ti una respuesta inmediata y visible. Si puedes poner la siguiente, en Mateo capítulo 9, versículos 9 al 10 dice, al salir de ahí Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo Jesús. Y Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y con sus discípulos. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos detenido por dar a conocer a Jesús solo por pensar que no estamos completamente cambiados? ¿Te ha pasado alguna vez? Y es que no se trata por que estemos completamente cambiados o que seamos perfectos para darlo a conocer, sino porque podemos experimentar la bendición que es estar cerca a Jesús, que lo hacemos. Jesús no dijo, ahora que ya me conociste, no te reúnas con aquellos con quienes estabas. Lo que Jesús dijo es algo así como, ahora me llevas contigo a donde estás, porque yo también tengo algo que dar
a aquellos que estaban contigo. Esa es la gran diferencia. ¿Y Mateo qué hace? Hace algo natural. Lleva a Jesús a conocer, a que lo conozcan sus amigos recaudadores de impuestos. Y esto es, yo no sé si has pasado, como ahorita yo, tengo rato batallando con esta botella, se me está secando la garganta. Yo no sé si alguna vez has estado en un momento de mucha sed, pero extrema. Así de andar, o sea, alguna vez a alguien se le ocurrió invitarme a un desierto, a Real de 14, a un retiro. Ya supiste de quién se trata, por ahí oíste una risa. Caminar 7, 8 horas hacia adentro, cargando cosas. Llegó un momento en que ya ni queríamos, oye, cargue el agua, no, ya deja el agua ahí, ya, olvídate. O sea, no puedo ni cargarla. Nunca has experimentado una sed tan tremenda que se te pega literal la lengua, se te cierra la garganta, ¿sí? Es como si alguien agradecido de encontrar agua, después de caminar mucho tiempo por el desierto, no la esconde, sino que la da a conocer, ¿sí? Te sientes tan agradecido de encontrarla que dices, ¡hey! Acá hay agua. De verdad no sabes, después de que regresamos, pasamos un tiempo y de regreso ya nadie traía agua y de repente alguien metiendo su mano a la mochila para guardar algo que traía, una botellita, los 600 mililitros más sabrosos de nuestra vida. No sabes, de verdad. ¡Hey! Aquí tenemos agua. Eso es lo que hizo Mateo con Jesús. Si puedes poner la siguiente, Abby, por favor. El Evangelio de Lucas, capítulo 9, 23, dice, si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Va a haber un costo. Filipenses 3:12, lo que dice es que no es que ya yo lo haya conseguido o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante para alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. ¿Te das cuenta? Voy a tener que pagar un precio, pero en el camino voy a ir siendo transformado si voy en esa dirección. ¿Qué sucede en muchos de nosotros que venimos, conocemos a Jesús y los demás empiezan a vernos y están más atentos ahora de nuestros errores que los estaban en el pasado? Oye, ¿no que ya te convertiste en un seguidor de Jesús? ¿Ya eres cristiano? ¿Por qué sigues haciendo esto? ¿Por qué lo otro? Es que no han entendido que Jesús ha comenzado en mí una obra que es progresiva. Y no lo he alcanzado, pero yo prosigo a esa meta para lo cual Él me alcanzó. Juan en el Evangelio escribe en el capítulo 1:41, el encuentro de Andrés. Jesús llega y se encuentra con Andrés, y Andrés, ¿qué va y hace? Va y enseguida se lo dice a su hermano. Este es el proceso de alguien que no se sentía digno, pero se siente agradecido porque Jesús lo invita. ¿Qué hace? Se siente digno porque el lugar no se lo consiguió él, sino se lo consiguieron. Vive agradecido, empieza a pagar el precio, se da cuenta que es un proceso, invita a otros a su caminar. Entonces te das cuenta, Mateo no hace negociaciones ni pospone las cosas. Él se levanta de esa mesa y comienza a seguir a Jesús. Y lo primero que hace es invitar a otros con él. El llamado que Mateo recibe se convierte en una misión compartida con Jesús. Eso es lo que hace. Entonces, si te das cuenta, el discipulado no comienza con saber mucho, sino con obedecer rápido. Dios quiere usarte en el lugar donde ya estás, con la gente que te rodeas, en la calle donde vives, con la familia que vives, con la gente que trabajas o estudias. Y Él, Jesús, no quiere que le preguntes, Señor, ¿cuál es mi propósito? Mejor deberíamos de decir, Dios,
¿Qué estás haciendo aquí y cómo me puedo involucrar? Porque Dios ya está haciendo algo y Él está esperando que tú te involucres. Tercer punto, si tú estás tomando nota, no basta que Dios te haya alcanzado en el lugar que menos te lo esperabas, en la forma en la que menos te hubieran creído. No basta con que pongas obediencia inmediata, sino que te des cuenta que tú lo necesitas a Él porque Él te necesita a ti. El tercer punto es que Jesús viene por los que lo necesitan, porque Él también los necesita a ellos. Versículos 11 al 13 de Mateo 9 dice: cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús contestó: no son los sanos que necesitan médicos, sino los enfermos. Siguiente, por favor. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y otras versiones agregan al arrepentimiento. Y a veces las preguntas son más interesantes que las respuestas, ¿sabes? O sea, lo que podemos ver aquí, si puedes poner la siguiente, por favor. Esta pregunta de por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y pecadores, evidentemente no es una pregunta hecha buscando encontrar algo bueno, ¿sí? Más bien es una pregunta dispuesta a acusar a alguien, porque lo importante no es la respuesta, sino hacer una acusación, ¿de acuerdo? Es esa pregunta que de alguna manera procura un daño más que encontrar algo bueno. Y la base de comer con publicanos y pecadores viene porque ellos tenían algunos criterios y algunas prácticas no mal fundamentadas. Si tú recuerdas, por ejemplo, el Salmo 1, que dice: bienaventurado aquel que no se sienta, ¿sí?, con malos y escarnecedores. ¿Ok? Y otros tantos pasajes. O sea, está bien. Tenían quizás un criterio correcto y ético, pero la intención muy equivocada. Tal vez la pregunta correcta debiera de ser: ¿por qué se contamina Jesús con ellos? ¿Por qué está haciendo algo mal? Pero no querían parecer directos. Pero ¿y si le damos la vuelta a la pregunta? ¿Por qué no preguntar: ¿por qué son los publicanos y los pecadores que comen con Jesús? Esa sería la pregunta interesante, queriendo encontrar algo bueno si fueran los fariseos bien intencionados. Los fariseos se creían sanos, pero sin saberlo ellos estaban más enfermos que los enfermos. Los pecadores, por el contrario, sabían que estaban mal y por eso se acercaron a Jesús. A veces, tristemente, cometemos el error, porque el problema no es estar enfermo, sino negar la enfermedad. Aquí solamente había dos tipos de enfermos o de pecadores: los que lo sabían y lo reconocían, y los que lo sabían pero no lo reconocían. Los que sabían y lo reconocían iban a Jesús, cenaron con Jesús. Los que sabían y no lo reconocían estaban juzgando a los demás por comer con Jesús y juzgando a Jesús. Entonces, de esta interacción podemos aprender dos cosas. La primera es: no debemos de sentirnos lo suficientemente perfectos y buenos y ver a los demás como inferiores. No tienes que olvidar de dónde Dios te tomó. Estabas perdido, estabas desviado, estabas haciendo la voluntad opuesta a lo que Dios deseaba para tu vida. No se te olvide eso, de dónde Dios te tomó, de dónde Dios te rescató. Y la segunda cosa que podemos aprender
es que no estamos aquí, ni tenemos comunión con Dios por ser perfectos, sino precisamente porque lo necesitamos. Entonces, si tú y yo tenemos presente de dónde nos tomó Dios y por qué es que nos acercamos a Él, entonces podemos hacer el cambio, no solamente en nuestra vida, sino en la vida de los demás. Porque la iglesia, a diferencia de lo que muchos creen, no es un museo de santos, es un hospital para pecadores. Venimos aquí no porque ya estemos bien, sino porque lo necesitamos más. Y sabes que hay personas que pueden sentirse muy bien y aún así tener una enfermedad muy grave. El diagnóstico al final va a revelar la verdad. Por muy bien que se quieran sentir. Y sabes, Jesús es ese diagnóstico, pero también es la cura. Esa es la diferencia. En la primera carta de Juan, ya se brincó, no sé, todavía. La primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. No hay uno que no peque, dice la Escritura. Todos pecamos. La diferencia es que los que pecamos y buscamos de Jesús para ya no pecar, y los que pecan y no buscan a Jesús y siguen pecando. En la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo escribe en el capítulo 1, versículo 26 al 28, recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. ¿Te das cuenta? Lo contradictorio, Dios usando lo que pareciera que el mundo no le da valor, como el violín, para tomarlo en sus manos, para ejecutar la mejor melodía y para que entonces el mundo se admire del maestro y del violín. El Salmo 51, 17 habla de que al corazón contrito y humillado no desprecia, pero al altivo Dios lo resiste, ¿sabes? Si tú eres el tipo de persona que te la crees que las puedes todas, que tú eres perfecto, que no te equivocas, seguramente Jesús, su mensaje y aquellos que le siguen no te va a ser importante. Pero si tú te reconoces como una persona que falla, que necesita ser transformada, entonces es justo el lugar y el mensaje que tu vida necesita. Porque el discipulado requiere de una actitud diaria de humildad. Diaria. Pablo decía, no que ya lo haya alcanzado, mas prosigo. Diario, diario, diario. Tengo que tener presente que no he llegado, pero que tengo que seguir. No somos discípulos porque somos fuertes, sino porque dependemos de Él. Cada día, tu oración debería de ser algo así como: Jesús, una vez más, te necesito, pero además quiero que me uses. Entonces, ahora sí, si puedes poner la siguiente. De manera de resumen, Jesús sigue llamando hoy, no a perfectos, a disponibles, como Mateo. Si tú estás esperando a enderezar toda tu vida para decir, sí, te quiero seguir, nunca va a llegar eso. No llama a los perfectos, llama a los disponibles. No llama a los probables, sino a los improbables para ser lo más imparable. Jesús inició caminando con 12 imperfectos, desechados. Un celote, pescadores,
recaudadores de impuestos. O sea, ¿sabes que la gente que encontró Jesús, la encontró por qué crees? Porque no estaban estudiando, en pocas palabras, porque no estaban con un rabí. Estaban metidos en los negocios de la familia porque nadie los había elegido. Porque habían sido desechados, porque nadie consideró que serían importantes. 12 hombres desechados fueron suficientes para que 2000 años después, en muchos lugares, se esté escuchando el mensaje de Jesús. Jesús tomó a los menos probables para hacer algo imparable. Y te está llamando a ti, me está llamando a mí. Si estás lejos, si estás cansado o estás consciente de tu pecado, ese es el lugar donde Jesús te está viendo y te dice, sígueme, te quiero transformar y te quiero usar. Dios está haciendo algo, solo está esperando que tú te sumes. Aun cuando tú a veces sientes que no estás listo para este llamado. Quiero pedirle a los hermanos de la alabanza si pueden pasar y nos pueden dirigir en un canto para terminar. Y quiero orar contigo porque yo no sé cuán condenado te sientas, cuán inútil, poco capaz, calificado, digno. Lo que sí sé es que hay alguien que no ha perdido la esperanza en ti. Jesús sigue esperando que te quieras sumar a lo que Él está haciendo. Vamos a orar. Padre Celestial, te quiero dar gracias, Dios. Te quiero dar gracias porque hace casi 26 años llegaste a mi vida, Padre. Recuerdo todavía en qué estaba metido, todo lo que hacía, cómo lo hacía. Y seguramente detrás de mucha gente que está aquí hay historias muy parecidas. Nadie hubiera dado una oportunidad. Jamás me imaginé estar predicando tu palabra, no solamente aquí, sino en muchos lugares, Padre, para gloria tuya. Señor, te quiero dar gracias porque tú sabes que por méritos, por mi propia reputación, por muchas cosas, jamás, no solo yo no lo hubiera imaginado, sino nadie más lo hubiera creído. Pero te dignaste escogerme a mí y escoger a cada uno de los que aquí están. Gracias, Señor, por poner tus ojos en nosotros. Danos el responder de una manera inmediata a ese llamado. Déjanos comprender, Padre, que todos los días te necesitamos. Que tú no has venido a encontrar a los supersiervos de Dios, a los que se creen inalcanzables, a los que necesitan pleitesía, reconocimiento, porque la gloria es para ti, Señor. Gracias, Padre, por enseñarnos ese camino de humildad, por enseñarnos que para esto ha venido el Hijo del Hombre a servir y a ir por rescate de muchos. Permítenos servirte, permítenos ir a alcanzar a aquellos que no te conocen, para que puedan vivir una vida entregada a ti, Señor. Gracias, Padre, porque no es por mi capacidad, tu palabra nos enseña que nos bastemos en tu gracia, porque tu poder se va a perfeccionar en nuestra debilidad. Gracias, Señor. La gloria sea para ti, en el nombre de Jesús, el Señor.
Es muy sencillo. Tú llegaste de una forma. Quiera Dios te haga salir de este lugar de una manera diferente. Él te quiere usar. El valor Él te lo ha dado y nadie te lo puede quitar. Ni tú, con todo lo que hayas hecho, sigas haciendo o vayas a hacer. La obra que Dios comenzó en ti la va a terminar hasta el día en que Él regrese. Amén. Padre, te quiero dar gracias por este lugar que te puede adorar, te puede alabar libremente. Gracias, Dios, porque nos has dado un entendimiento claro de que te necesitamos. Aquel que se crea sano es porque ya no necesita del médico, pero nosotros, todos, te necesitamos, Señor. Ven, Señor Jesús, obra en nosotros y úsanos, Padre, para darte a conocer, para darte gloria. Gracias, Dios, porque creemos que tú irás añadiendo a cada día a este lugar a los que habrían de ser salvos. Ayúdanos a caminar con ellos. Ayúdanos a compartir la experiencia que ha sido ver esa transformación que estás haciendo día a día en cada uno de nosotros. No estamos perfectos, no que ya lo hayamos alcanzado, pero proseguimos a esa meta, Señor, hasta que tú vengas. Usa tu iglesia, Padre, con toda esa imperfección y haz la perfección en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús, el Señor. Dios les bendice. Les recuerdo, ya la transmisión la vamos a terminar. Gracias a quienes nos acompañan. Congrégate, busca un lugar donde congregarte, ser parte de una iglesia donde puedas aprender más. No te guíes solamente por una transmisión en Facebook, en un audio, etcétera. Necesitas ser parte de una familia de fe. Dios te bendiga. Gracias por escuchar. Para